Como ustedes saben, suena la campanita, como ahí sonó inmediatamente, y comenzamos la grabación. Como siempre les digo entonces, muy buenas tardes, estimados alumnos del primer nivel medio. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto a la increíble ayuda del tío Estefano. Les traemos entonces la continuación de la semana número 21. Y como ustedes recordarán el día de ayer, nosotros en esta semana estamos viendo verbos regulares en pasado. Como dimos una pequeña descripción, en inglés cuando hablamos de verbos, tenemos dos tipos de verbos. Verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares van a ser todos aquellos verbos que en pasado van a terminar de la misma forma, con un final ed, ¿cierto? Los verbos irregulares, otro tipo de final. Pero bueno, hablando de los verbos regulares, ayer vimos las 4 reglas para modificar estos verbos y transformarlos de presente a pasado, siempre y cuando sean verbos regulares. Como les dije recién, vamos a hacer un pequeño repaso de esas reglas y de ahí vamos a ver cómo poder hacer oraciones y también cómo agregar un complemento a mi oración. Así que vamos a empezar diciendo que teníamos 4 reglas distintas. Recuerden, chiquillos, que el objetivo de esto es que nosotros nos podamos expresar en tiempo pasado. Pasado simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las reglas? 4 reglas teníamos. Primero, la primera regla era que a los verbos solamente le íbamos a agregar ed al final. A los verbos le íbamos a agregar ed para terminar de pasarlos a pasado. Si el verbo dice termina en e, yo solamente le voy a agregar la letra d, porque así va a terminar con ed, de presente a pasado. Si el verbo en presente termina en y, pero antes de la y viene una consonante, reemplazas la y por una i latina y agregas ed. Y el último dice, si la palabra termina en y, antes de una vocal, tú solamente agregas ed. Esas 4 reglas. ¿Ok? Esas son todas. Así que vamos a ver un poquito de vocabulario. Y este era el primer grupo del vocabulario que nosotros estamos viendo. En esto dice, a los verbos hay que agregarles ed, obviamente si el verbo es regular, al final. Entonces tú tomas el verbo, la acción, si es regular, tú le agregas ed al final. Así de sencillo. Como los ejemplos que aparecen ahí en pantalla. Estudiantes, ¿qué me indica que la palabra termina en ed? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué está en pasado? Exactamente, que está en tiempo pasado. Y el tiempo que nosotros estamos viendo ahora se llama pasado simple. ¿Por qué? Porque en inglés hay más tipos de pasado. Está el presente perfecto, que también involucra el pasado. Pasado continuo. Pasado perfecto. Entonces hay muchos. Por eso este tiempo en inglés se le dice pasado simple. Para continuar entonces. Como dice aquí, este grupo es el más sencillo. Si el verbo es regular, solo le agregamos ed al final para que pase de tiempo presente a tiempo pasado. Tal como ustedes pueden ver en estas imágenes, en esta tablita. No voy a entrar mucho en detalle, ya que el detalle lo vimos el día de ayer. Así que lo vamos a tratar de hacer de una manera muy, muy simple. Voy a cambiar toda una pluma, listo. Por ejemplo, yo tengo la palabra aquí en presente, trabajar, y si lo quiero pasar a pasado, solamente le agrego ed. Para decir entonces trabajé, trabajó, trabajaron, trabajamos. Recuerden, estudiantes, como pista,
Solamente para recordar. Recuerden, chiquillos, que en español tú conjugas los verbos según el pronombre. En inglés, no. No se conjugan. Siempre van a ser los mismos. En pasado, son exactamente iguales todos. Entonces, Word, ¿cierto? En tiempo presente, trabajar. Si lo quiero traspasar a pasado, solamente le agrego entonces ed al final. Ahí para que se note. Le agrego entonces el final ed. Lo mismo pasa con el verbo cocinar. Cocinar entonces es cook. Cook. Y para que esto cambie a tiempo pasado, solamente le agrego ed al final. Cooked. De cocinar pasó a ser entonces cociné, cocinaron, cocinamos, cocinaste, cocinó, etc. ¿Ok? Esa es como la única gran regla que tiene este primer grupo. Solamente le agrego ed al final. Ok, ese es el primer grupo. ¿Alguna duda o consulta sobre este primer grupo? ¿O quedó claro? Clarinete. No sé, le pregunto a los estudiantes porque la materia es para ellos. ¿Pero quedó bien? ¿Quedó claro? Bueno, al no haber dudas con este grupo, pasamos al siguiente. El siguiente grupo decía... Ahí me llegó mi nota, profe, gracias. No hay problema. Si el verbo es regular y termina en e, solamente le tenemos que agregar la d. Si el verbo en presente termina en e, yo le agrego solamente la letra d al final. Y así, al agregarle la d, ya que tiene la e lista, va a terminar en ed nuevamente. Y como dijeron antes, muy bien la compañera, el final ed es un indicador de tiempo pasado. Como es la palabra, vamos a ver alguna vez por aquí, like. Like es gustar, ¿cierto? Gustar, agradar, entre otros. Eso es en tiempo presente. Pero ¿qué me dice la regla? Si la palabra termina con e, yo solamente tengo que agregarle la d. La D. Exacto, para que esté en pasado. Y así también va a terminar con un final ed. Like, gustar, pasa a ser liked. Gusté, gustó, gustaron, gustamos, etc. De todo un poquito. O sea, dependiendo del pronombre que tú utilices, tiene que estar esta palabra ahora en pasado. Como lo es también la palabra, vamos a ver otra por aquí. La palabra decide, ¿ok? Decide significa decidir. Y la palabra decide también termina en e. Entonces, para traspasar esta palabra a pasado, ¿cierto? Como termina en e, yo solamente le agrego la d al final, para que así también termine en ed. Yo no tengo que repetir la e cuando la palabra termina ya con la e. Decide, decidir, pasa a ser entonces decided. Decidí,
decidió, decidimos, decidieron, etc. ¿Ok? Este es nuestro segundo grupo. El tercer grupo de palabras era si la palabra termina en Y, pero antes de la Y viene una consonante, borramos la Y o la reemplazamos la Y por una I latina y después agregamos ED. En otro caso también podríamos decirlo de esta forma, eliminamos la Y y agregamos IED. Es lo mismo. Entonces, estudiantes, ustedes saben que en las letras nosotros tenemos consonantes y también tenemos vocales. ¿Cuáles son las vocales? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son las vocales? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las vocales ¿En inglés? en español? A, I, O, U. Perfecto, esas son las vocales. Pero aquí te dice las consonantes. Las consonantes, como ustedes sabrán, son todas las letras aparte de Las A. letras del abecedario. El abecedario también encuentra las vocales, pero... Pero las letras. sí, son, aparte de las vocales, son las consonantes. Entonces, si la palabra termina en Y, pero antes de la Y viene una consonante, la Y se reemplaza por una I latina y después agregamos ED. Por ejemplo, entonces, tenemos aquí la palabra dry. Dry significa secar. Si esto yo lo quiero pasar a pasado, veo entonces, termina en Y. Antes viene una consonante. ¿Qué hago? La Y la cambio por una I latina, como pueden ver aquí, y después le agrego ED. Dry significa secar. Dried, sequé, secó, secaron, secamos. ¿Ok? Recuerden, si la palabra termina en Y, pero antes de la Y viene una consonante. Como la palabra copy, la palabra copiar. Copy termina con Y, antes de la Y viene una P, que es una consonante. Entonces la Y la paso a I latina y después agrego también ED. I latina y le agrego ED. ¿Ok? Copy es copiar. Copied. Copié, copió, copiaron, copiamos. Copiaste. Y el último grupo, muy similar al anterior, dice que si el verbo es regular y termina en Y nuevamente, pero antes de la Y viene una vocal, A, E, I, O, U, cualquiera de esas letras, solamente le vamos a agregar ED al final. La mantenemos igual, pero para traspasarla a pasado, le vamos a agregar entonces ED. Igual que en el primer grupo. Play termina en Y, antes de la Y viene una A, y la A es una vocal. Entonces, lo mantengo tal como está, pero le agrego ED. Play, que es jugar, va a ser played. Jugué, jugó, jugaste, jugaron, etc. O la palabra destroy. La palabra destroy termina en Y, antes viene la O, que es una vocal. Entonces yo solamente le agrego ED, le agrego al final. Y listo. Destroy, que es destruir, vas a hacer destroyed, destruí, destruyó, destruyeron, destruiste, etc. Esos estudiantes son las 4 reglas que vimos el día de ayer. Pero ahora lo importante era aprender
cómo hacer oraciones. ¿Cómo podríamos hacer oraciones? De la siguiente manera. Como siempre, lo vamos a explicar con una fórmula. Estas fórmulas iban a comenzar con un pronombre, ¿ok? Ustedes ya recuerdan los pronombres: I, you, we, they, he, she, it. 7 pronombres. Y luego un verbo en pasado. Podemos utilizar cualquiera que esté en estas distintas categorías. En estos 4 grupos hay distintos verbos. Entonces ahí va el verbo en pasado. Ojo, tiene que ser en pasado, porque estamos hablando de pasado. Y después un complemento. Un complement. Y ahora, la gran pregunta que ustedes deberían estar haciéndose. Profe, ¿qué es un complemento? Y para que ustedes sepan, un complemento es, por ejemplo, en una oración, un relleno. Es como dar un poquito más de información. Pero esta información está directamente conectada con el verbo, con la acción. ¿Qué tipo de preguntas le puedo hacer al verbo? Le puedo hacer cualquiera de estas 4 preguntas. Esta es una pregunta imaginaria, por si acaso. No es una pregunta que va en la oración. Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Veamos con un ejemplo. Porque creo que aquí todavía no puede estar muy claro cuáles son las intenciones de esto. Pero recuerden sí que esto para poder encontrar un complemento en mi oración, yo le hago una de estas preguntas imaginarias a la acción, al verbo. Por ejemplo, imaginemos la palabra play, ¿cierto? Jugué. O jugó. O jugar, bueno, la palabra en pasado. Si pregunto con what, va a ser ¿qué jugaste? Y la respuesta a eso va a ser mi complemento. When, ¿cuánto jugaste? La respuesta a eso va a ser el complemento. Where, ¿dónde? ¿Dónde jugaste? Nuevamente, la respuesta a eso va a ser mi complemento. Y por último, how, ¿cómo? ¿Cómo jugaste? ¿De qué forma o manera lo hiciste? Si jugaste bien, si jugaste mal, etcétera. Si jugaste calmadamente, si jugaste activamente, etcétera. Ese complemento, o sea, esa respuesta va a ser mi complemento. Veámoslo con más ejemplos, para que espero les quede más claro. Por ejemplo, aquí tenemos I played. Yo jugué. ¿Cierto? Aquí todas estas oraciones, estos ejemplos están con yo, pero tú puedes utilizar cualquier otro pronombre. Yo jugué, ¿cierto? I played. Yo jugué. Pero aquí estamos las oraciones con los complementos. Por ejemplo, yo jugué. Yo jugué what? Yo jugué ¿qué? A video game. Un videojuego. Reiterar, esta pregunta que está aquí es netamente imaginaria. Es solamente para que nosotros podamos encontrar el complemento. I played a video game. Yo jugué un videojuego. Ok. Quizás no es un videojuego, quizás jugué otra cosa. Yo jugué un partido de fútbol. I play Halo. ¿Tú jugaste Halo? No jugó, pero sí como una... ¿Como un ejemplo? Está bien. Exacto, como un ejemplo está bien. Yo jugué al luche, algo así. ¿Ya? ¿Ok? Pero tiene que ser un qué. Puedo preguntar también cuándo. ¿Cuándo jugué? Yo jugué, y como estamos en tiempo pasado, mis oraciones, mis complementos, en el caso del tiempo, tiene que ser también un tiempo pasado. Ayer. Yo jugué hace 1 hora. Yo jugué la semana pasada. El año pasado. Hace 3 meses. ¿Ok?
necesito que sea en pasado, porque yo no puedo decir yo jugué mañana, ¿cierto? Ni siquiera en español tiene sentido. En inglés tampoco. No puedo decir yo jugué mañana si estoy utilizando el jugué, que me indica pasado, y el mañana me indica futuro. ¿Cierto? Como que no conecta una cosa con la otra. Puedo preguntar también, ¿dónde jugué? Y la respuesta a eso es mi complemento en mi oración. I played in my house. Yo jugué en mi casa. En mi casa es el lugar. Puedo decir en una ciudad también. I played in Quillota. Yo jugué en Quillota. O un país. I played in Argentina. Yo jugué en Argentina. Y también eso va a ser parte de mi complemento. Reitero, el complemento, estas preguntas que están en paréntesis son preguntas imaginarias, solamente para que nosotros podamos encontrar el complemento de la oración. Y el cómo. Yo jugué. ¿Cómo? ¿Cómo jugué? ¿De qué forma? Happily. Yo jugué felizmente. Yo jugué mal. Yo jugué bien. Yo jugué felizmente, tristemente, etc. Ese es el cómo se realiza la acción. La forma, la manera. Y como dice aquí, si tú lo deseas, puedes agregar más de un complemento en la oración. ¿Cómo? Tú puedes decir, yo jugué un videojuego ayer. I played a video game yesterday. Ahí tenemos dos complementos. Tú puedes decir también, I played a video game in my house yesterday. Yo jugué un videojuego en mi casa ayer. Ahí tenemos tres complementos. Yo jugué felizmente un videojuego en mi casa ayer. I played happily a video game in my house yesterday. Ahí ya tenemos 4 complementos. En una oración, estudiantes, tú puedes usar más de un complemento, siempre. Pero nosotros les vamos a pedir para la pregunta esencial que solamente utilicen uno, no más de uno. Siempre utilicen uno, para tratar de limitar un poquito. Al hacer una oración, ustedes van a tener mayor libertad al momento de hacer el complemento, ya que el complemento, como ustedes pueden ver, puede ser responder cualquiera de estas preguntas que tú le haces al verbo, a la acción. ¿Ok? Estudiantes, ¿alguna duda, consulta con lo que aparece aquí? ¿Con cómo hacer el complemento de la oración? No por el momento, tío Estefano, ¿a ti te quedó claro? A la gente que está conectada en sus casitas les quedó claro también. No sé, mi Discord también le quedó claro. Pero de Discord también le quedó claro. Mientras tanto, voy a estar revisando sus preguntas esenciales. También, todavía no terminamos de grabar, pero... Y ojo, chiquillos, yo no quiero ver que yo puedo googlear una de sus oraciones y encontrarla. Recuerden que sacar la información de internet está prohibido.
Nosotros lo hacemos así para que ustedes puedan crear sus propias oraciones. Estudiantes, esta es una actividad de clase en el cual tenemos que traspasar estos verbos que están marcados a tiempo pasado. Algunos los vimos, otros no los vimos, pero tratemos de ver la regla. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la primera oración que dice, they called me yesterday. Ellos o ellas me llamaron ayer. ¿Cómo transformo entonces el verbo call, llamar, a pasado? ¿Me lo pueden escribir en el chat, por favor, a los que están aquí conectados? ¿Cuál era su pregunta, profe? ¿Cómo yo transformo este verbo que está aquí, call, a pasado? Agregar al tiro. ¿Al tiro? ¿Al tiro qué? ¿Todo bien? ¿Qué? Agregándole el E y el D. El ed. El ED. Ed. ¿Por qué no se le agrega la I? Porque recuerden que la I solamente es para reemplazar a la Y cuando la Y venga antes de una consonante. ¿Ok? Entonces aquí, la palabra call quedó, como ustedes pueden ver ahí, con ed al final. Call. Ahora dice, ellos me llamaron, o ellas me llamaron ayer. ¿Cómo cambio el segundo verbo que aparece aquí? We enjoy the class. La palabra enjoy es la que tiene que pasar a tiempo pasado. Enjoy significa disfrutar. ¿Cómo puedo transformar ese verbo enjoy a pasado? Muy bien, Camila. Exactamente. Solamente le tengo que agregar ed. ¿Por qué le tengo que agregar solamente ed y no ied? ¿Me lo puedes explicar, por favor? ¿Por qué yo solamente le tengo que agregar ed y no ied? Porque ese es cuando termina en Y, ¿verdad? Ya termina en Y, ¿y qué más? Porque hay dos grupos de... Sí, porque termina en Y y adelante hay una consonante, ¿verdad? En este caso hay una vocal. Mira, lo voy a volver como estaba antes. La palabra está así. Ups, perdón. La palabra es así, ¿cierto? Enjoy. ¿Viene una Y? Antes de la Y, ¿qué viene? Vocal. Una vocal. Entonces, se agrega nomás la ed. Enjoyed. Muy bien. Pasemos al siguiente. El siguiente verbo dice que es stay. ¿Cómo lo hago entonces para poder cambiar esto? De stay a pasado. ¿Cómo quedaría en pasado? Estalle. Muy bien. Entonces, nuevamente, siguiendo la regla anterior, no le cambio nada más que agregar ed. ¿Por qué? Porque estaba la Y y antes de la Y venía una vocal. Entonces, todo lo que es como más, lo que ya pasó, tendría que terminar con él. Solamente los verbos que estamos viendo esta semana, Ah, ok. porque los de la próxima semana son distintos. El siguiente verbo es try. She tried a new dish. Lo que queremos decir aquí es, ella probó un nuevo plato.
¿Ah? Y trailer. ¿Ya? ¿Y cuál es la modificación que tenemos que hacer aquí? Una I y una D en el try. ¿Una qué? Una E y una D en el try. ¿Así? Sí. Ok. ¿Están de acuerdo todos? ¿Estudiantes? ¿Están de acuerdo? Hay una pequeña observación, Rafa. La palabra try termina en Y, ¿cierto? Pero si antes de la Y viene una consonante, como es la R, la Y cambia a I latina. Ah, Y después agrego L. Try. Tal como dice aquí la compañera Camila. ¿Ya? Esa es la regla con la Y. En los anteriores no se cambiaba la Y por I latina. ¿Por porque qué? tenía la R, ¿verdad? Porque venía una vocal antes. Ah, ya. Estaba la Y y antes venía la A. Estaba la Y y antes venía la O. Por eso solamente le agregamos ED. Pero cuando venga una consonante, ahí la Y la cambiamos por I latina. Open. Muy bien. Exacto. He opened the front door. Él abrió la puerta trasera. ¿Ah? Y mi invite solo tenía que poner una D. ¿Por qué? Porque ya tiene la E y solo tenía que poner la D. Muy bien, Rafael. You invite your friend. Aquí queremos decir que tú invitaste a tu amigo. Como muy bien dice el Rafa, lo que tengo que hacer es solamente agregarle una D al final. ¿Por qué? Porque esto ya está, o sea, este verbo, esta acción, ya termina con E en presente. Para pasarla a pasado, solamente le agrego la D para que así tenga su final ED. You invited your friend. Ya. Antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Estudiantes, antes de continuar, vamos a ver cómo nos va a nosotros haciendo un pequeño ejercicio de práctica. Esta práctica, obviamente, es únicamente para ustedes. Veamos cómo nos va haciendo oraciones. Vamos a necesitar un pronombre, un verbo en pasado y después un complemento. Por ejemplo, vamos a ver, yo voy a dar el pronombre you. You. ¿Perdón? You should. You should. You should. Eso es de la materia pasada, pues, Rafa. Ahora necesito un verbo, una acción en pasado. ¿Cuál puede ser? You play. You play, ok. No quería usar play porque lo usamos en los ejemplos, pero está bien. You play y con ed al final. You played. Sí, you play. ¿Sí? Y después sería, complemento sería other video games. ¿Ah? You play other video games. Other video games, ok. Ya. Pero ese estaba en el ejemplo que nosotros vimos, video game. Entonces otro debería ser you play Mario 64. Ok. Ya vamos a hacer Mario 64. Listo. Ya existe una oración con pronombre, pasado y un complemento. Aquí tu complemento fue preguntarle al verbo, ¿qué jugué? Mario 64. Ahora, alguien que esté conectado desde la casa, que quiera participar también, para hacer una oración, vamos a comenzarla con un pronombre, y el pronombre que vamos a escoger es she. ¿Ok? She. Ahora, estudiantes, necesito por favor que alguien me dé una acción, un verbo en pasado. ¿Ah? Dejemos que los compañeros
puedan participar y después puedes volver a participar tú también. De todas maneras lo agradezco tu motivación. Estudiantes que están allá en la casa. Worked. Ya, muy bien. La palabra que dijo entonces, she worked. Ella trabajó. She worked. Y ahora necesito un complemento. ¿Cuál va a ser mi complemento? ¿Puede ser hospital? ¿Cómo sería completo? Porque yo no puedo decir, ella trabajó hospital, ¿cierto? ¿Cómo debería decirlo? Ay, no sé. Pero en español yo no te digo, ella trabajó hospital. Ella trabajó en el hospital. En el hospital. Ok. Ahora sí. Entonces sería in the hospital. In the es en En el. Dame un segundito. She worked in clearing pool. She worked clearing pool. Cleaning pools. Sí, clearing pool. Limpiando piscinas. Sí, Muy bien. She worked cleaning pools. Perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias a los que están participando ahí. Hagamos una oración más. Esta vez vamos a utilizar el pronombre. Vamos a utilizar el pronombre they. Aquí recuerden que en inglés, chiquillos, da lo mismo. El pronombre, el verbo va a ser igual para todos los pronombres. ¿Sale Chris ahí algo? ¿Ah? ¿Sale algo de Chris? Sí, es que yo congelo la pantalla. Vamos a utilizar entonces they. Ups. Vamos a utilizar ahí they. Aparece ahí en pantalla. They. Y ahora necesito un verbo, una acción. Copia. Ya, they copied. Ellos o ellas. Ay, que le sale bien a usted. Ay, perdón por estudiar esto por 5 años. El profesor. La alumna. Ya. They copied. Ellos o ellas copiaron. ¿Y copia? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo copiaron? Yesterday. Yesterday. Yo pensé que podía ser impreso. Es que puede ser, pero tratemos de cambiar los complementos. Yesterday. Ellos copiaron ayer. O ellas copiaron ayer. Vamos con otro más. Así quedó la oración. Ellos copiaron ayer. Veamos cómo lo podemos hacer. Si aquí comenzamos con un we. Nosotros o nosotras. Verbo en pasado, por favor. Verbo en pasado. Con ed. Uno de los que dimos. ¿Perdón? Dance. Ya, danced. We danced. Nosotros bailamos. Por el dance, solamente le agrego la D. In party. In party. En la fiesta. In the party. ¿Ya? In the party. O at the party puede ser incluso. At the party. En la fiesta. ¿Ok? Así nosotros hacemos entonces las oraciones para nuestra pregunta esencial. Recuerden, chiquillos, que hay algunas reglas en la pregunta esencial. ¿Ok? ¿Cuáles son esas reglas? Lo que aparece aquí. Pregunta esencial número 21, entonces. Aprovechando que les quedan 15 minutos, pueden aprovechar de desarrollarla aquí y ahora. Crea un total de 4 oraciones. Utiliza un verbo por cada categoría que vimos. Recuerda que cada oración debe seguir el orden pronombre, verbo en pasado, complemento. Cada oración debe tener entre 3 a 5 palabras. Y también quiero volver a destacar lo que está aquí arriba. Crea tus propias oraciones.
Chiquillos, para mí es muy fácil encontrar las oraciones si ustedes las sacaron de internet. Si encuentro que sus oraciones fueron sacadas de internet, lo mando a hacerla de nuevo. ¿Ok? Y como dice aquí, debes usar el vocabulario visto en clases. Utiliza el vocabulario visto en clases con los verbos. El complemento, usted tiene más libertad. Porque el complemento aquí nosotros vimos cómo encontrar un complemento, cómo agregarlo en una oración. Pero el complemento siempre va a ser distinto según el verbo, según la acción. ¿Ok? Esa es la pregunta esencial, estudiantes. Los que no han enviado la pregunta esencial todavía, aprovechen de hacerla ahora, aprovechen de aclarar sus dudas en estos 15 minutos que quedan.